En este video veremos la introducción de las columnas. Para esto nos situamos en la pestaña de entrada de columnas. Antes de proceder a la introducción de las columnas debemos definir las plantas o grupos. Nos dirigimos al menú Introducción, Plantas o Grupos, o tenemos también el icono de acceso rápido Nuevas plantas. Hacemos un clic sobre este icono y nos pregunta el programa si queremos introducir estas plantas sueltas, es decir, plantas diferentes unas de otras, o agrupadas, que pueden ser plantas que son similares. Entonces serán, en nuestro caso, plantas sueltas. Presionamos el botón Aceptar. El número de plantas a insertar de acuerdo a nuestra definición arquitectónica será la siguiente. Tenemos la planta baja, planta alta, la terraza y la cubierta. Entonces tenemos 4 plantas. 1, 2, 3 y 4. El programa genera de forma automática la planta de la cimentación, que también nos sirve como la planta de sótano. Retornamos a CPK. El número de plantas a insertar será 4. Presionamos Enter. Y revisamos entonces haciendo doble clic sobre esta celda. Podemos cambiar el nombre. Aquí tenemos nuestra planta baja. Luego tenemos la losa número 2, será la planta alta. La losa número 3 corresponde a la terraza. Y por último, la planta 4 corresponde a la cubierta. Una vez que tenemos definidos los nombres, procedemos a asignar las alturas. Nuevamente revisamos las alturas de acuerdo a nuestros planos de definición arquitectónica. Son 2,88 entre la cimentación y planta baja, entre planta baja y planta alta también 2,88, entre planta alta y la terraza 2,88, y entre la terraza y la cubierta tenemos 3 metros. Esta altura que nosotros colocamos en esta columna corresponde a la distancia entre las caras superiores de dos losas consecutivas. Es decir, tenemos la altura entre el piso, esta altura, H. Es decir, la distancia entre la cara superior de la losa de la parte inferior hasta la cara superior de la losa del piso superior. Entonces vamos rellenando que la altura entre la cimentación y planta baja será 2,88, entre planta baja y planta alta 2,88, entre la planta alta y terraza también 2,88, y entre la terraza y la cubierta tenemos 3 metros. Una vez definida la altura, tenemos otra columna que nos indica la categoría de uso. En este caso tenemos todo como uso 1. Veremos más adelante qué consiste o qué afecta la categoría de uso para cada planta. Y las dos últimas columnas corresponden a las cargas que nosotros podemos aplicar en toda la planta. Tenemos esta primera columna corresponde a las cargas vivas o sobrecarga de uso. Y la última columna corresponde a las cargas muertas. Las cargas aquí introducidas en estas casillas serán aplicadas a toda la planta. Es decir, si tenemos una vista en planta de nuestra losa, acá colocamos un valor, por ejemplo, en tonelada fuerza metro cuadrado de 0,20, que corresponde a 200 kilogramos fuerza metro cuadrado. Entonces, esta carga se aplicará a toda la superficie de la planta. De acuerdo a los requerimientos de nuestro proyecto, tenemos en las cargas para la planta de la terraza, planta alta y planta baja, la carga muerta con un valor de 250 kilogramos metro cuadrado y la carga viva de 200 kilogramos metro cuadrado. En la cubierta tenemos una carga muerta de 100 kilogramos metro cuadrado y una carga viva de 100 kilogramos metro cuadrado. Entonces procedemos a aplicar esas cargas que se aplicarán sobre toda la planta. Tenemos para la planta baja en tonelada fuerza metro cuadrado 0,20, 0,20 también para la planta alta en cargas vivas, carga en la terraza también 0,20, y en la cubierta tenemos 0,10 o 100 kilogramos metro cuadrado. Mis cargas muertas serán 100 en la cubierta, en la terraza tenemos 0,25,
0.25 también en la planta alta y 0.25 en la planta baja. Entonces estas cargas nuevamente son aplicadas sobre toda la superficie de la losa, sobre toda esta superficie. Si tenemos cargas adicionales, algún paño de losa o algún elemento estructural, por ejemplo una viga, una carga lineal o una carga puntual, entonces esas cargas nosotros las definimos en la pestaña entrada de vigas. Presionamos aceptar y tenemos ya definidas nuestras plantas. Una vez que tenemos creadas nuestras plantas, se activan diferentes opciones en la parte de los iconos para borrar una planta, editar grupos, unir dos grupos. También tenemos la opción para añadir nuevas columnas o añadir nuevos muros de corte. Entonces revisamos acá la opción edición de plantas, editar planta. Aquí definimos la cota del plano de fundación. De acuerdo a nuestra arquitectura, vemos que tenemos un nivel de sótano, es decir, nuestro nivel 00 se encuentra acá. Y aquí tenemos el nivel de la rasante de suelo. Entonces debemos definir que este nivel de la planta de sótano se encuentra bajo el nivel de la rasante, una altura de 2.88 metros. Retornamos a CPK, entonces aquí en este valor de cota del plano de fundación indicamos esta altura. Y será menos 2.88 metros. Presionamos Enter. Vemos que el gráfico del lado izquierdo cambia de figura. Tenemos acá entonces el nivel de planta baja al nivel de la rasante de suelo. Acá tenemos planta baja, la planta alta, nuestra terraza y por último la cubierta. Entonces nuestro nivel de sótano o nivel de fundación se encuentra a menos 2.88 metros de la rasante de suelo. Haciendo clic, digamos, sobre esta fila, planta baja, puedo ver que se marca de color rojo. Tengo la altura referente a la fundación 288 y la cota 00. Luego la planta alta tengo la cota 288 y la altura con respecto a la planta baja es de 2.88 también. Nuestra terraza tiene una altura de 2.88 desde la planta alta y la cota será 5.76 y por último la cubierta tiene una altura de 3 metros y la cota será 8.76 metros. Una aclaración muy importante será la de la cota del plano de fundación. Es un plano fijo que no podemos modificarlo, es decir, tenemos diversos elementos estructurales. Vemos acá una columna, su respectiva fundación, otra columna, su respectiva fundación con un peralte mayor. Entonces esta cota que definimos en CPK, cota del plano de fundación, es una cota fija. Y es decir, las fundaciones siempre crecen a partir de la cota de fundación hasta la parte inferior. Tenemos otros elementos, digamos vigas de fundación, serán dibujados a partir de este plano hasta la parte inferior también. Entonces esta será nuestra cota de fundación. Presionamos aceptar. También tenemos otra opción que es editar grupos. CPK denomina un grupo a una planta o a una agrupación de plantas. Entonces en este momento tenemos que todas nuestras plantas son cada uno un grupo diferente. Tenemos el grupo de fundación, grupo planta baja, grupo planta alta, grupo terraza, grupo cubierta. Podemos editar acá las cargas aplicadas en toda la superficie de cada planta. No será nuestro caso, entonces presionamos el botón aceptar. Y por último tenemos la opción de unir grupos. Con esta opción nosotros podemos unir dos grupos que tengan similares características. Esta opción será bastante útil en el caso que tengamos edificios de varios niveles y queremos definir plantas tipos. Es decir, plantas que tienen las mismas características geométricas y las mismas cargas aplicadas. Entonces podemos definir, digamos, un grupo con varias plantas que son similares.
Tampoco será en nuestro caso ninguna planta similar, entonces presionamos el botón aceptar. Cancelar, cancelar, perdón. Para introducir una columna tenemos este icono de nueva columna o en el menú introducción, columnas, tabiques y arranques, la opción nueva columna. Pues, cualquiera de las dos formas, por el menú o a través del icono, tenemos el cuadro para introducir nuevas columnas. En esta ventana tenemos indicar el grupo inicial, donde nace la columna, hasta donde llega. El grupo final será aquí cubierta, el grupo inicial fundación. Luego tenemos la referencia, o sea, el nombre de la columna. Podemos colocar C1 para indicar que es la columna número 1. Es bueno siempre tener ordenadas nuestras columnas para ubicarlas de manera más fácil, ya sean en planos o en los cuadros de columna. Luego podemos indicar un ángulo de rotación que puede tener nuestra columna. Si queremos generar una columna rotada en ese sentido, entonces podemos indicar un ángulo alfa de rotación en grados sexagesimales, que será positivo en sentido antihorario. Es decir, acá positivo y en ese sentido negativo. Luego tenemos las opciones para definir el tipo de apoyo que tiene nuestra columna, sin vinculación exterior o con vinculación exterior. Indicando la opción con vinculación exterior, nosotros indicamos que nuestra columna se encuentra restringida de desplazamientos y rotaciones en la base, es decir, tenemos un empotramiento. Esta será la opción con vinculación exterior. Y se aplicará al caso en el que tengamos zapatas de cualquier tipo, combinadas, aisladas o excéntricas, y también encepados. La opción sin vinculación exterior nosotros la utilizaremos cuando nuestra columna el extremo de la columna o la base no se encuentra empotrada, es decir, tiene ciertas rotaciones y desplazamientos, y esto se presentará en el caso cuando nosotros modelemos nuestras fundaciones como losas de fundación, vigas de fundación o columnas que nacen de apeos, es decir, una columna que nace de otro elemento que puede ser una viga o un muro. En ese caso sí debemos utilizar la opción sin vinculación exterior. El siguiente gráfico aclarará un poco más este concepto. Entonces, si tenemos zapatas o encepados, podemos suponer que que en la base de las columnas se encuentren empotradas. Utilizamos la opción con vinculación exterior. Si tenemos losas o vigas de cimentación, ya que en el programa se modelan estas considerando la interacción suelo-estructura a través del módulo de balasto con resortes, entonces utilizamos la opción sin vinculación exterior. Y en el caso también que tengamos columnas que nacen de vigas o muros, o sea, columnas apeadas, también será la opción sin vinculación exterior. En la parte de grupo inicial indicamos que siempre sea la fundación. Grupo final podemos indicar que llegue la columna hasta la terraza. Se actualiza de forma inmediata el gráfico que tenemos, indicándonos las diferentes cotas y el nombre de cada grupo o cada planta. Entonces, indicaremos que nuestra columna llega hasta la cubierta. Luego seleccionamos la opción con vinculación exterior, ya que estamos considerando un empotramiento en la base de las zapatas. Cuando seleccionamos la opción con vinculación exterior, también tenemos dos opciones adicionales para indicar el desnivel de apoyo o la altura de apoyo. Veremos más adelante qué consisten estas opciones. Para cada columna, desde la versión 2016, también CPK nos permite modificar los respectivos coeficientes de pandeo de acuerdo al nivel en el cual nosotros estemos trabajando. Indicamos
en un video anterior que los coeficientes de pandeo deben tener un valor de 1 para un primer cálculo, y estamos trabajando del lado de la seguridad en el caso de edificios de mediana o baja altura. Cancelar. Los coeficientes de empotramiento también se pueden modificar para cada nivel. Los coeficientes de empotramiento tienen por defecto un valor de 1, indicándonos que se encuentran empotrados a la columna superior o a los elementos que se encuentran en los diferentes niveles. Los coeficientes de rigidez axial también los podemos modificar. En este caso no será necesario. El recubrimiento para la columna. Podemos tomar el recubrimiento definido en la ventana de datos generales, o podemos modificar el recubrimiento para esta columna en específico. Será siempre mejor definir un mismo recubrimiento para todas las columnas, y el programa que tome este recubrimiento de la opción de datos generales de obra. Otra opción que tenemos disponible es modificar la resistencia de hormigón para esta columna en específico. Podemos indicar una resistencia diferente para cada nivel. En este caso tenemos seleccionada que el programa tome la resistencia de los datos definidos en la opción de datos generales de obra. Seleccionando la opción reducir resistencia, podemos también aplicar unos coeficientes para reducir la resistencia para cada nivel de nuestro proyecto. Presionamos cancelar, no queremos modificar nada. Luego tenemos un recuadro que nos permite definir las dimensiones y la forma que tendrá nuestra columna. Para definir la forma, hacemos un clic sobre este botón y podemos indicar, en el caso de columnas de concreto armado, que estas columnas tengan forma rectangular o forma circular. También podemos cambiar a una columna metálica. Aquí tenemos diferentes perfiles. O desde la versión 2016 disponible la opción de columnas mixtas, es decir, columnas de concreto armado y perfiles metálicos. En nuestro caso será una columna de hormigón armado. Podemos indicar una dimensión en X de 30 y en Y de 30 para iniciar. Podemos cambiar la forma y reduciendo las dimensiones en los diferentes niveles. Veamos, si yo quiero que esta columna tenga un ancho en X de 50, hago un clic acá. Entonces, si yo coloco un valor superior en el nivel de la cubierta, entonces de forma automática cambiarán el resto de dimensiones hasta la planta baja de 50, ya que el programa siempre trabaja con dimensiones mayores desde el inicio hasta la parte final. Vamos, yo quiero aquí reducir, que sea 25, colocaré acá 25 y esto se repite hasta los niveles superiores. Vamos, acá quiero que sea 30, o perdón, puedo tomar 40. Entonces coloco 40 en la parte superior y 30 aquí en la parte superior también, para tener la dimensión en todos los niveles de 40 por 30. Entonces, una vez que tengo definidas las dimensiones de mi columna, presiono aceptar. Dentro de esta ventana, en la pestaña de entrada de columnas, tengo los ejes de mi modelo, que son similares a los ejes que tenemos en AutoCAD. Acá tendré mi origen para el modelo, será 0, 0. Esto será por defecto, no lo podré modificar. Entonces, para introducir esta columna me puedo acercar con el scroll del mouse hasta la intersección de los ejes X y Y. Siempre están definidos de esta forma SPK. Acá tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y. Haciendo un clic en esta intersección en el origen, puedo introducir la columna con esta referencia C1, que tiene dimensiones de 40 por 30. Si quiero introducir otra columna alineada en este eje X, puedo hacer un clic sobre este eje e indicar la distancia entre la columna C1 y la columna que quiero introducir, digamos que sea 5 metros. Hago un clic en este botón verde y tengo la columna generada a 5 metros a partir de la columna C1. Puedo generar otra columna, digamos a 4 metros, hago un clic también. Si quiero generar otras columnas en estos ejes en dirección Y, hacemos
Hacemos un clic sobre este eje Y, indicando que la distancia entre este eje y este otro eje sean de 5 metros. Y cuando tengo la intersección de dos ejes, hago un clic solamente para introducir una columna en esa intersección. Esta es una forma de introducir mis columnas, aunque será en mi caso más sencillo utilizar las plantillas que tengo en formato CAD. Retorno a CPK, puedo borrar las columnas. Para esto tengo la opción borrar columnas. Haciendo clic sobre una, puedo borrar una por una, o abro una ventana de selección para borrar todas las columnas que se resaltan de un color cian.